segmento de entrevistas en la segunda parte, conversando ahora con Enrique Ochoa Antich, recordándole además a ustedes nuestras redes sociales, @Globovisión, @Primera Página, y también estamos en Telegram con el usuario @Primera Página GB. Tiempo que no está ¿Qué por hubo? aquí. ¿Cómo está todo? ¿Cómo estás tú? Por cierto, nos trae acá su más reciente obra literaria, La Marcha sin Retorno, de la que vamos también a aprovechar para... Espero que hablemos de literatura hoy un ratico. Sí, podemos entrar por allí porque es una compilación de relatos que de alguna manera se enmarcan en estos 30 años de historia política, ¿no? Déjame ver cómo me veo con barba en la televisión. A ver si sigue. ¿Qué te parece? Bueno, tú sabes, yo toda la vida he sido escritor en el fondo de mi alma. Así Paralelo que al ejercicio político. ¿Me preguntabas? Sí, sobre el libro, Sobre el libro. cómo se enmarca en esta historia, porque habla un poco de eso, de La lo marcha que es, sin retorno. son 30 años Sí. de la historia política de Venezuela. Bueno, más que la historia política de Venezuela, de cualquier autocracia electoral, vamos a decir. Es una marcha alrededor de una ciudad que al principio es una ciudad innominada, y que en realidad en toda la novela es innominada. Después la gente va un poco identificando que es Caracas. Es una marcha pidiendo la renuncia del presidente, pero también en contra de quienes le hacen oposición. Una marcha a través de la cual 8 personajes cuentan sus historias, y cada una de esas historias es una parte de la historia del país. Incluso no solamente de 30, sino de 40, 50, 100 años. Allí se habla del general benemérito, por decirte algo, ¿no? En algún momento. Son 8 personajes, un sacerdote que lidera la marcha y que representa un poco la idea de la no violencia, de la protesta no violenta. Hay un enano que representa la marginalidad, la pobreza, digamos, la parte más oscura de una sociedad subdesarrollada. Hay una meretriz, para llamarla de alguna manera, que por razones de las peripecias de la historia expresa la devastación económica que padece esa nación. En el transcurso de la novela se va viendo que esa nación está viviendo una revolución confusa, como se le llama en la novela. Hay otro personaje que es un sindicalista, a través del cual se retrata la historia del movimiento sindical, en buena medida el movimiento sindical venezolano, porque independientemente de que pueda ser visto como un país latinoamericano, pues lógicamente cuando tú hablas de petróleo, y el sindicalista es un sindicalista petrolero, y hablas de que sus padres y sus abuelos eran del movimiento sindical petrolero al lado de un lago, pues obviamente se trata de Venezuela. Entonces él retrata un poco la historia política del país y la historia política del movimiento sindical. Y al final él rechaza el modo de hacer política de un sector extremista de la oposición, que le hace oposición al gobierno cuyo presidente le está pidiendo la renuncia. Hay 2 enamorados, una muchacha que es oficialista y un muchacho que es oposicionista. Ella de un sector de un barrio pobre y él de una clase media alta. Y por las peripecias también que uno se permite, porque uno cuando escribe una novela uno es como un dios y hace más o menos lo que quiere con los personajes. Por determinadas peripecias de la novela y de la narración, ellos 2 terminan enamorados. Entonces representan la fractura de la sociedad venezolana y de cualquier sociedad. Estados Unidos es una sociedad fracturada, ¿no? Muchas sociedades, Argentina es una sociedad fracturada en este momento. Pero representan también la esperanza de la reunificación y de la reconciliación en el amor. Hay un personaje que es el tirano, que se le llama así en la novela. Y bueno, él también retrata un poco su historia, como la ambición desmedida de poder, el poder autocrático, la autocracia, etc. Y finalmente hay un personaje que es el que narra la historia, que es un anciano exdirigente de la izquierda democrática. Que, no confundir con Enrique Ochoa que me representa a mí, pero más a mi generación. Claro. Y un poco trato de contar lo que fue la historia de nuestra generación, de los años 60, 70 en particular, 80, etcétera, y de cómo la irrupción de un fenómeno popular, populista,
demagógico, de un chafarote aventurero, como se le dice en la novela, de pronto pudo aparecer y quitarnos la historia, ¿no? Quitarle la historia a un proceso político que pudo haber sido de cambio a la construcción democrático. de esa tercera vía que se venía... Sí, que lamentablemente creo yo que los males de Venezuela comenzaron quizás en ese momento, pero ya eso empezamos a atentar con la política. Entonces, esto de ser escritor y ser político es una complicación, porque uno tiene ahí una frontera difusa. Claro. Todas mis novelas son... Yo he escrito 9 novelas y estoy tratando de publicar otras y las envío a varios concursos. Todas son históricas, todas lo bueno son es políticas. que Venezuela siempre da para contexto para eso, ¿no? Claro. La dinámica política es muy cambiante en nuestro país. Y en particular nuestra última temporada política, yo en las palabras en el bautizo, en la librería del Buscón, dije que esto es Macondo, digo yo, ¿no? Esto con el permiso y con las disculpas al Gabo, pero esto que nosotros hemos vivido en Venezuela tiene esa peculiaridad que Vargas Llosa descubre en 100 años de soledad, de que lo real se vuelve imaginario y lo imaginario se vuelve real, ¿no? Lo que uno cree que es imaginario resulta que es real y cosas que son reales parecen imaginarias, ¿no? Bien, ¿cómo está viendo Enrique Ochoa Antich este panorama hoy? Entramos en la política, en esta, bueno, muy complicada. complicada. Contrarreloj a las elecciones parlamentarias, junto con toda esta coyuntura internacional que se nos viene. Más allá que de la coyuntura, la realidad política es muy complicada. Yo te decía fuera de cámara que yo trato de ser optimista, hago todo el esfuerzo para levantarme con ánimos a ver la situación política del país. Fíjate que tengo tiempo que no escribo artículos políticos. Yo solía escribirlos con cierta regularidad en las redes y aparecían en algunos portales, en algunos medios, y a veces me cuesta porque tiendo a veces a sentir con pesimismo la situación cuando uno la analiza fríamente. Como yo tengo la peculiaridad de que no pertenezco a ninguna parcialidad política, los que pertenecen a parcialidades, ejercicio de la política. Sí, a los que pertenecen a las parcialidades tienen una cierta ventaja para la política, que es que se apasionan, pues, ¿no? Que tienen un sentido de pertenencia y se apasionan a favor de los suyos. Bueno, yo viendo las cosas con cierta objetividad, veo la cosa con pesimismo, porque observo que la única solución para que Venezuela pueda salir del pantano en que se encuentra, de destrucción en que se encuentra, es que el gobierno y la oposición puedan sentarse y forjar un acuerdo. Es la única manera, porque ni uno ni el otro va a desaparecer. Y entonces se requiere que los dos factores políticos se sienten a resolver las diferencias que tienen. Y también observo entonces que con el gobierno que tenemos y con la oposición que tenemos, ahora además insuflada por la irresponsabilidad de Trump, entonces lógicamente que veo que ese acuerdo es cada vez más difícil, o que no es fácil en todo caso. Pero bueno, hay que seguir intentando y haciendo el llamamiento de que es necesario entenderse. Los venezolanos no podemos dejar de entendernos, nos hemos entendido en otras situaciones más difíciles, ¿no? De modo que, bueno, si uno dice, saliendo de una larga dictadura como la de Juan Vicente Gómez, los venezolanos supieron entenderse. Después hubo el problema del 18 de octubre y lo que tú quieras, pero hubo un momento en el cual los venezolanos lograron construir un consenso. Después de la dictadura de Pérez Jiménez, durante muchos años, incluso hasta la izquierda participó de un cierto consenso que se creó en el país. Y creo que fueron quizás los años, yo que fui crítico de todos esos gobiernos, de mayor progreso y de mayor libertad para los venezolanos. Ahora hemos vivido durante los últimos 20 y tantos años un proceso de decadencia brutal. Yo no digo que con malas intenciones, yo a Chávez no le adjudico malas intenciones, así que él llegó al poder y dijo, me quiero robar los reales, y como piensa alguna oposición, y quiero destruir al país, y quiero que los pobres sigan siendo pobres. Fue una política de Estado llevar al país. Lo que creo es que las buenas intenciones a veces, como decían los mayores nuestros, conducen al infierno. El infierno está empedrado, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, cuando, por ejemplo, se procedió a estatizar 1000 empresas y a quebrarlas todas, y entonces a espantar a las demás, y cuando pasamos del año 1998 al 2013, de 12.000 industrias, que nosotros le criticábamos a Decopey que eran pocas y que el país no estaba industrializado, pero teníamos 12.000 industrias,
y pasamos al 2013 a 2.000, o sea, 10.000 industrias fueron desaparecidas del país, tú comprenderás que es imposible que no tengamos la situación que tenemos. Después, en el 2007, toda la producción agrícola e industrial cayó en picada. Tú la revisas, maíz, arroz, leche, carne, cemento, hierro, lo que tú quieras. Desde el 2007 en adelante cayó en picada la producción nacional. Tanto que teniendo el petróleo a $100, el gobierno tuvo que quitarle 2 ceros a la moneda y devaluar la moneda, ¿no? ¿Tú recuerdas que eso fue en el... tuvimos varias reconversiones. Y llegamos a pasar de 500 bolívares, que ya era un escándalo, porque el puntofijismo había recibido el bolívar a 4.30 y lo entregó a 500, bueno, pero ya en el 2007 lo teníamos en 5.700, y a bolívares del 98, en el 2013 estaba en 64.000 bolívares, hoy está a 10.000 billones de bolívares el dólar, a bolívares del 98. Imagínate tú lo que ha pasado con la economía venezolana. Entonces, cuando tú llegas y ves que hicimos todo eso y que pasamos de 30.000 millones de deuda, que ya era un escándalo en 1998, a 100.000 millones de dólares de deuda en el 2013, en 15 añitos, teniendo toda la riqueza que tuvimos de petróleo, la mayor riqueza petrolera que hemos tenido en nuestra historia, pues tú comprenderás que se devastó la economía. Y si a eso entonces le agrega que en el 2007 a una cierta oposición antinacional y extremista e irresponsable y aventurera se le ocurrió pedirle a los Estados Unidos y legitimar, además, legitimar dentro de Estados Unidos la posibilidad de unas sanciones contra Venezuela, y de que entonces a Venezuela le cayeron las 900 sanciones, yo no sé cuántas sanciones que le han caído a Venezuela, tú comprenderás que, oye, no hay que extrañarse que el país esté como está, ¿no? Claro. Nos toca hacer una pausa, al regreso seguimos conversando con Enrique Ochoa Antich, 7 de la mañana con 43, también leemos sus mensajes, recuerden que pueden participar con nosotros a través de Telegram, @primerapágina.